Con su permiso, compañero presidente, mexicanas y mexicanos, como aquí se ha señalado, la reforma constitucional y la reglamentación secundaria en materia energética son un dique que contiene el desarrollo nacional, el desarrollo nacionalista. Son la piedra que quebranta el pacto social establecido en la Constitución de 1917, en la reforma de 1960 en materia de hidrocarburos, al subordinar al interés público, al interés privado y anular la soberanía de nuestros recursos naturales. Muchos han sido los argumentos que hemos escuchado en los medios de comunicación y en esta tribuna para justificar y convencer al pueblo de México de que dichas reformas son para su beneficio. Sin embargo, el discurso ha servido para disfrazar la privatización de Pemex y CFE con el argumento de la falta de capital, de su ineficiencia o de la falta de tecnología. Se les olvida que los mexicanos ya no nos dejamos engañar con simples discursos, ni tampoco con las promesas, mucho menos después de ser testigos del fracaso que han representado otras reformas estructurales en las que de igual forma se nos prometió que se habían pensado en el beneficio social de la gente, como la laboral, la educativa, que han traído como consecuencia desempleo, precarización e inseguridad en el empleo, además de descontento social y un aumento importante de la pobreza. La historia es otro testigo más que no puede engañarnos. Solamente quiero traer a la memoria de los mexicanos algunos de los motivos que en 1938 justificaron la expropiación de la industria petrolera extranjera. Una fue la negativa a cumplir la sentencia que los obligaba a pagar a los trabajadores los montos económicos derivados de las demandas laborales que les impuso el más alto tribunal judicial y que para no cumplir se declararon insolventes. Otro fue el nulo impacto de beneficio social a las comunidades cercanas a donde se localizaban los pozos petroleros, y otro más, las historias de atropellos, de abusos y de asesinatos, siempre en beneficio de las empresas. Hoy nuevamente, después de 76 años, nos encontramos en este pleno discutiendo el destino energético, social y económico de nuestro país. Lo más grave es que bajo estos antecedentes todavía sigamos dudando del futuro de injusticias, de ignominia, de abusos y de atropellos que nos espera con las petroleras y la industria eléctrica internacionales. Por eso me permito presentar mi voto particular para manifestarme en contra del dictamen sobre la ley de órganos reguladores que se discute el día de hoy. Esta ley hace todavía más evidente la simulación que están efectuando con el supuesto desarrollo modernizador de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Ustedes están creando entes reguladores débiles para proteger y fomentar la inversión privada en el sector eléctrico y de los hidrocarburos, no para fungir como verdaderos órganos reguladores de este sector. ¿Cómo quieren que les creamos si en 1984 y en 1989, bajo el mismo discurso de la modernización nacional, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari nos vendieron el mismo discurso? Bajo el programa de fomento industrial y comercio exterior, los programas de modernización administrativa o del GATT o del TLC, que solo sirvieron para introducir a este país al neoliberalismo, sirvieron para reformar la Constitución, para desmantelar los ejidos y las comunidades y rematar todas las empresas públicas de este país. Por eso estoy convencido que deben crearse entes reguladores fuertes, eficaces y eficientes, que generen condiciones de equilibrio y competencia, instrumentando de manera eficaz la regulación y la administración del sector con orientación y vocación del beneficio social. De lo contrario, nos espera una historia similar a la vivida en 1938, en donde las citadas empresas ni siquiera mostraron la menor intención de cumplir con una resolución judicial.
que era vinculante, echando mano de argucias administrativas para evadir su cumplimiento a favor de la clase trabajadora. No quieran engañar más al pueblo de México. Este dictamen crea organismos a los que no se les dota de fuerza y autonomía. Solo se trata de una instancia más de la administración pública centralizada, superditadas a la supremacía jerárquica de la Secretaría de Hacienda y Energía, sin capacidad de decisión, sin autonomía presupuestal. Son simplemente órganos del presidente integrados por comisionados supuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Las experiencias internacionales nos muestran que la fortaleza de los órganos reguladores en esta materia dentro de los sistemas democráticos proviene de una sana distancia respecto de los gobiernos en turno. Sin embargo, en este dictamen no podíamos esperar cosa distinta a la que se ha caracterizado a la administración federal actual, una exacerbada actitud centralista. No podemos estar a favor de una política de Estado que fija la prevalencia del interés energético sobre cualquier otro y que bajo el amparo de la utilidad pública lesiona, transgrede, despoja, invade, violenta los derechos adquiridos de las personas sobre su único patrimonio, sobre la seguridad económica de sus familias y sobre el interés de la nación. Otro tema que mucho nos preocupa y que es importante reflexionar en este debate es el impacto que la explotación de hidrocarburos habrá de generar en nuestro medio ambiente y en la salud de nuestros hijos. Datos recientes nos muestran que en México enfrentamos una emergencia ambiental derivados de la generación y uso de las energías. Pero este tema no está siendo atendido con la seriedad requerida en esta reforma, ya que se sigue privilegiando la explotación y el uso de fuentes fósiles, a pesar de que la producción y uso de este tipo de combustibles y su uso son los componentes más importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero, que aportan más del 60% del total de las emisiones contaminantes al ambiente. Además, abre las puertas a otras fuentes energéticas. Hidrocarburos no convencionales, gas shale y la explotación de aguas profundas, cuyos impactos en el medio ambiente y la salud están seriamente cuestionados. Debemos pensar en la creación de un órgano que cumpla con su función sustantiva de regular, promover, velar y exigir la protección al medio ambiente a fin de evitar que las actividades del sector energético puedan impactar negativamente en su deterioro, que funja como un verdadero órgano de control y vigilancia en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, con la fuerza necesaria para imponer políticas, lineamientos y decisiones sustentables, preventivas y restaurativas a los concesionarios o permisionarios. Pero esto no existe en este dictamen. Aquí lo único que podemos observar es la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, creada como un órgano débil, dependiente de la administración pública centralizada, cuyo director ejecutivo será nombrado y removido libremente por el titular del Poder Ejecutivo. Peor aún, el primer director podrá ser, de acuerdo con el artículo 2 transitorio, un accionista apoderado, consejero o directivo de alguna empresa privada del sector de hidrocarburos. ¿Qué fuerza moral y política puede llegar a tener un órgano de control y vigilancia ambiental que será sometido a los intereses del presidente bajo un alineamiento de los intereses de las petroleras internacionales, que no solo terminarán por acabarse nuestro petróleo, sino también las aguas, el aire, los recursos forestales y la salud de nuestros connacionales? Eso es lo que va a pasar. Autonomía, democracia, honestidad, transparencia, nacionalismo, sustentabilidad, justicia social y orientación al interés público son principios fundacionales de la izquierda perredista que durante años se han plasmado en las instituciones de la patria, preceptos que hemos defendido sin cesar los legisladores del PRD y que hoy aquí en este dictamen pretende pasar inadvertidos. Los mexicanos
los michoacanos y particularmente los senadores del PRD demandamos un Estado socialmente responsable, que apruebe legislaciones bajo un criterio de desarrollo, que respete el medio ambiente y garantice el respeto por sus derechos humanos, sentando las bases para un cambio de paradigma en la producción y consumo del sistema energético. Mexicanas y mexicanos, y con esto voy concluyendo, presidente, ¿acaso lo señalado da muestras de voluntad para el fortalecimiento institucional de los órganos reguladores en materia energética, o separación clara entre la entidad responsable del diseño de la política energética y aquella que debía dedicarse a promover una operación adecuada y eficiente del sector, tal como se ha dicho al pueblo de México, y la preocupación por contar con un órgano que vele por el bienestar ambiental de los mexicanos y las mexicanas? Yo les pregunto, señores y señoras senadoras, si lo que en este dictamen se discute es la integración y funcionamiento de verdaderos órganos reguladores en materia energética y medio ambiente, o de dependencias del Ejecutivo Federal creadas para proteger y fomentar la inversión privada en el sector energético. Por supuesto que no. Por eso desde esta tribuna hago un llamado a que nos unamos en defensa de nuestros recursos naturales, de los bienes que caracterizan nuestro nacionalismo, y que exijamos ser tomados en cuenta a través de la participación ciudadana en la toma de decisiones de temas tan trascendentes para el país como el que hoy se ocupa. Yo estoy seguro que esto va a darse en este país. Por su atención, muchas gracias.